el tema de hoy que se va a tratar, que es la generación distribuida. En este caso vamos a tener invitados especiales que son de Autosolar Perú y Autosolar Colombia, nuestros especialistas. Bueno, comentarles que en Autosolar nuestra misión es atender, suministrar e instalar sistemas fotovoltaicos con la intención de satisfacer prácticamente las necesidades energéticas de nuestros clientes o de las personas que lo requieran. Como visión tenemos que en un futuro los hogares y las empresas apuesten netamente por estas energías que son energía fotovoltaica como una fuente única o complementaria. Los valores con el cual trabajamos y nos rigen son la honestabilidad, la fiabilidad y la seriedad con la que trabajamos aquí en Autosolar. Bueno, Autosolar es una tienda especializada netamente en lo que es energía solar. Ya en España contamos con 6 sedes, en Perú una y en Colombia otra. Bueno, también indicarles que nos pueden ubicar o nos pueden contactar mediante nuestras redes sociales, ya sea Facebook, LinkedIn o Instagram, también con nuestra página web que lo podrán encontrar. Y bueno, para contactarse con algún comercial pueden hacerlo mediante el teléfono o WhatsApp en este caso. Les paso a presentar nuestros especialistas del día de hoy. Son Ricardo Ñacari, él es el responsable del área de ingeniería aquí en Autosolar Perú. Él es ingeniero de la energía, bachiller de ingeniero de la energía en la Universidad de Tecnología. Bueno, también tenemos a Juan Elías López, él es responsable del área de ingeniería ahí en Autosolar Colombia. Él es ingeniero electricista de la Universidad Nacional de Colombia. Antes de iniciar con este webinar, bueno, comentarles que el webinar tendrá una duración aproximada de entre 1 hora, 1 hora y 15 minutos. Bueno, para poder contactarse con nosotros o realizar cualquier duda que tengan, tienen la cajita de preguntas que lo pueden hacer mediante la plataforma de Zoom. Podrán ver en la pantalla de la PPT, pues para ambas formas. Si es que lo están haciendo desde el computador, cómo pueden entrar a la cajita de preguntas, y si lo hacen desde el celular también, cómo ingresar a preguntas y respuestas. Mediante esta forma nosotros podemos contactar con ustedes, responder las dudas que tengan durante todo el webinar. Y al final de ello responderemos sus dudas con la ayuda de nuestros especialistas. Además, también indicarles que para recibir el certificado por asistencia a nuestro webinar, tendrán que participar un mínimo de 40 minutos. Con esto claro, podemos dar inicio a nuestro webinar de generación distribuida. Primero nos planteamos la pregunta: ¿qué es la generación distribuida? Para ello le pedimos a nuestros especialistas que nos apoyen en contestar qué es la generación distribuida. Vale, Jennifer, ¿qué tal? Bueno, la definición, la generación distribuida, como su nombre lo indica, pues es generar energía eléctrica de forma no centralizada, y esto nos va a dar los beneficios de poder, al tener esa generación cerca de los centros de consumo, evitar que las redes se sobrecarguen. Entonces vamos a tener una mayor capacidad disponible, y adicional a eso, evitar esas pérdidas por transmisión de energía. Correcto. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Juan. Buenas tardes, Jennifer. En principio, sí. Lo que menciona mi colega Juan, agregado a lo que mencionó, se puede aprovechar el recurso que se tenga en punto de consumo, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, si es que hay un buen recurso en viento, eh, autogenerar nuestra propia necesidad energética mediante aerogeneradores, o si tenemos un flujo de agua, aprovecharlo también, o en todo caso lo que de todos disponemos, ¿no? Recursos solar, ¿no? Sea donde estemos, siempre va a haber sol disponible. La idea es que esté justamente cercano a los lugares de consumo. Y bueno, en principio esta interacción como tal, de repartición, en todo caso, de energía, se le conocería como generación distribuida. Genial. Y con respecto a los modelos de competencia, entiendo que hay diferentes modelos de competencia del mercado eléctrico, dependiendo del país en donde se rija. ¿Cuáles serían estas formas, no? Así es. A ver, en principio un poco el sentido de conocer o hablar del modelo de competencia del mercado eléctrico es más que nada para ver dónde se desarrollaría un generador distribuido en cada caso, ¿no? Actualmente existen 4 modelos. Bueno, ahí es un tema muy extenso que se podría tocar en otro momento, pero un poco situando, al menos comenzando por Perú,
En principio, los generadores distribuidos como tal son los usuarios finales. Normalmente son los consumidores que pueden volverse también productores. También puede ser algún que otro distribuidor, ¿no? Sin embargo, una de las características que tiene el grueso de personas que participan como usuarios finales es que no eligen con quién comercializan la energía. Ya tienen establecidos un distribuidor como tal, dependiendo de la zona donde se desarrolle, y bueno, se tiene justamente que el usuario final, ya sea regulado o libre, eh, tendría ya definido con quién hacer la generación distribuida, en este caso. Y con respecto al caso de Colombia, ¿cuál sería el modelo que manejan? Vale, respecto al caso de Colombia, tenemos un modelo un poco más competitivo. Todos los usuarios, tanto usuarios regulados como no regulados, independientemente de su nivel de consumo de energía eléctrica, tienen en teoría la posibilidad de elegir libremente el comercializador de energía. Digamos que menciono que en teoría porque los usuarios que consumen poca potencia, los usuarios regulados, normalmente digamos que no están en la vista de las empresas comercializadoras con el fin de ofrecerles este servicio. Entonces, sí que pueden hacerlo, pero a veces es complicado tratar de cambiar de comercializador si uno es un usuario pequeño. Y con respecto a la estructura que maneja el mercado, ¿cuál sería en el caso o el modelo de estructura que maneja en el Perú? Claro, un poco ampliando lo ya comentado, tenemos dos grandes mercados, nada menos acá en Perú. Uno donde se comercializa como tal la energía mediante las entidades, las empresas que se dedican justamente a este negocio, las empresas generadoras, en un pool donde se define quiénes entran y quiénes no, y se definen los precios de venta y compra de justamente de la energía como tal. Y otro mercado a largo plazo o mercado de contratos, donde tenemos hasta tres actores, hasta cuatro actores, donde justamente están las empresas distribuidoras como tales, hay alguno que otro comercializador, los clientes libres y los clientes regulados. En este caso, el generador distribuido como tal participaría o bien como cliente regulado o como cliente libre. Ya posteriormente vamos a hablar un poco de cómo vamos a clasificar al generador distribuido. Sin embargo, el grueso de estos actores serían los clientes regulados, ¿no? Entonces, un poco el análisis iría por esa parte. De todas maneras, ese es el mercado, más o menos cómo se desarrolla, ¿no? La estructura de tal para poder definir dónde recaería estos generadores distribuidos o posibles generadores distribuidos acá en Perú cuando podamos optar por esta distribución, ¿no? Claro, hablando de una situación a futuro, cuando ya se pueda dar el tema de la generación distribuida. Bueno, y con respecto al modelo de estructura que ya trabaja Colombia, ¿cuál es, Juan? ¿Nos puedes explicar un poco de ello? Bueno, respecto al caso colombiano, empezando desde la parte de abajo del gráfico, tenemos pues la generación. Luego seguimos con lo que es la transmisión. Todos estos pues están separados como tal, como actividad económica. Luego sigue lo que es la distribución y al final la comercialización. Anclado a esa comercialización pues van a ir todos los clientes que se comunican y hacen sus intercambios directamente con ellos. Ante ese comercializador es que nosotros nos conectamos como usuarios autogeneradores. Y esos comercializadores, digamos que son los que tenemos libertad hasta cierto punto de elegir, ya que las otras partes, lo que es distribución y transmisión, pues sí ya depende de quién sea como tal el propietario de las redes eléctricas. Perfecto. Y con referencia a los tipos de generación distribuida que manejan, o bueno, que se manejaría aquí en el Perú, ¿cuáles serían el caso? Claro, a ver, bueno, esto todavía es una propuesta como tal. Hay una definición ya previa, pero podemos hablar ya como tal una clasificación, ¿no? De cómo se optaría a ser un generador distribuido, ¿no? En principio serían dos grandes grupos, el mediano generador distribuido y el microgenerador distribuido como tal. ¿Qué los diferencia? Pues justamente su nivel de consumo, ¿no? En todo caso la potencia a la cual tiene sus consumos. Normalmente se define también por la potencia contratada. Eh, el límite va con una capacidad de los 10 megavatios. Inferior a ello podemos definirlo como generador distribuido, ¿no? Eh, Ahora, hablando del microgenerador distribuido, tenemos que hasta una capacidad de los 200 kilovatios, pues entraría, ¿no? Como participación de microgenerador distribuido. ¿Cuáles son estas características? Pues en la mayor parte de estos microgeneradores distribuidos serían clientes regulados, ¿no? Eh,
entre 100 y una capacidad de 100 y 200 kilovatios hay una dualidad porque el usuario como tal tendría una posibilidad de ser o regulado o libre. Es una opción que tiene justamente de acuerdo a lo que se tiene ahorita establecido en el mercado eléctrico. Ahora, aquí hay algo muy importante. Normalmente la mayoría de estos usuarios estarían conectados a una red de distribución en baja tensión. La mayor parte de ellos estaría en baja tensión, eh, ya sea monofásico o trifásico. Y el estudio de conexión para poder hacer la legalización correctamente sería elaborada netamente por la empresa de distribución eléctrica, en este caso, si es que quisiera optar como ser un generador distribuido. Para ambos casos, el financiamiento o la inversión sería por parte del usuario que estaría interesado en ser generador distribuido. Sin embargo, posterior, lo que viene a ser la comercialización, tanto para otros usuarios regulados o como para otros usuarios libres, para el microgenerador distribuido no se permitiría como tal, no tendría una libertad total de hacer un uso extensivo de lo que viene a ser sus excedentes, ¿no? Además, ni siquiera está bien definido como tal excedente acá en lo que va al marco legal en Perú. Eh, en principio, para posterior vamos a explicar un poco más de esto, pero no hay una libertad de comercialización. Sin embargo, para los medianos generadores distribuidos, que va desde los 200 kilowatts hasta los 10 megavatios de capacidad, y que normalmente están conectados a media tensión a las redes en general, y sí podrían tener esta comercialización. En principio podría haber un contratos bilaterales entre como tal usuarios libres, eh, y también podrían hacerse mediante una función tripartita con la empresa distribuidora y el cliente regulado al cual se podría proveer de energía, ¿no? A través de la generación distribuida. Eh, Gracias. Y bueno, con respecto a los tipos de generación distribuida que maneja Colombia, ¿cuáles serían? Bueno, en el caso colombiano, tenemos una clasificación de lo que son los autogeneradores y los generadores distribuidos como tal. En autogeneradores tenemos los pequeños generadores, autogeneradores a pequeña escala, que van pues desde lo más pequeño hasta un máximo de 1 megavatio. Y en autogeneradores a gran escala tenemos desde 1 megavatio hasta 5 megavatios. La clasificación que se maneja en Colombia para lo que es generación distribuida se da más que todo enfocado en la normativa que nos define, digamos, los pasos y los requisitos para nosotros poder ser un autogenerador, ser un generador distribuido. Entonces, la normativa como tal lo separa de esta forma es que se manejan. Digamos que si ya hay un generador que tiene mayor de 1 megavatio o un autogenerador mayor a 5 megavatios, ya pasan a manejarse directamente como generadores. Y digamos que tiene ya otra parte, un procedimiento diferente para conectarse y ya como tal no está enmarcado en la generación distribuida, que digamos que es una normativa específica. Bueno, pasando al marco legal, en este caso, ¿cuál es la normativa que maneja el Perú con respecto al tema de la generación distribuida? Claro, a ver, como tal, no hay algo bien sólido, pero sí hay una definición como tal que nos permitiría ya hablar de generación distribuida acá en Perú. A ver, partimos desde el año 2006, donde mediante la ley 28832 se establece justamente la definición como tal de un generador distribuido, pero más que nada para poder diferenciar a los pequeños generadores que se dedican netamente al negocio de generación. Sin embargo, no es hasta más o menos casi 10 años después, en el año 2015, bueno, 9 años, mediante el decreto ley 1221, donde se puede establecer un poco más la ampliación de la definición de generador distribuido. Esto más que nada para definir justamente futuras propuestas, ¿no? El 2018 el Ministerio de Energía y Minas, mediante una resolución ministerial, publica un proyecto de decreto supremo. En este proyecto de decreto supremo se establece justamente una especie de reglamento que permitiría justamente dar unas luces de cuáles serían los procedimientos o cuáles serían las formas que uno tendría que seguir para poder ser un generador distribuido. Más que nada para ver términos legales, ¿no? Esto aún está como proyecto, no hay como tal una aprobación por parte del Congreso, que en principio esto es netamente una aprobación política. Sin embargo, también tenemos lo que viene a ser unas especificaciones netamente técnicas, donde hay propuestas para marcos normativos, donde se especifican un poco más detalles, características técnicas, ¿no? Parámetros que deberían cumplirse, estándares mínimos. Me imagino que, como nos va a explicar ahora Juan, que en Colombia ya están muy desarrolladas, que nos permitirían dar luces dependiendo el estado del arte que tenemos en nuestras redes de distribución acá en Perú,
tener una buena operación, ¿no? En este caso. Pero en principio ahorita estamos en eso, ¿no? Ahorita por medio de autosolar, básicamente tratamos de hacer la impulsión de esta, para poder aprobar un marco legal, una normativa establecida, un reglamento que lo pueda justamente definir a la ley para poder justamente abrirnos pasos y comenzar a hacer legalizaciones. Sin embargo, eso no significa de que no podamos instalar un sistema de autoconsumo teniendo red eléctrica. Realmente sí se puede. Y no hay un permiso como tal que debamos definir, ni un proceso legal. Netamente es adecuarnos al consumo que tenemos y evitar inyectar a la red, ¿no? Básicamente los equipos que nosotros tenemos y los que existen en el mercado permiten tener esta interacción sin necesidad de inyectar o en todo caso dar una medición, una inyección neta que pueda definir una inyección a la red amplia, ¿no? En relación a lo que se tendría, ¿no? Los excedentes, básicamente. Básicamente es lo que tenemos en Perú por el momento. Genial, justo iba a ir por ahí mi pregunta, si se podía, pero ya nos has contestado. Con respecto a la normativa que maneja Colombia, ¿cuál es? Porque ellos ya pues manejan y establecen el tema de la generación distribuida. Sí, en el caso colombiano, digamos que ya llevamos un recorrido un poco más largo. Inicialmente, pues todo esto empieza siempre mediante una ley que pues proyecta la parte de los autogeneradores. Esta ley pues fue la 1715, se publicó en el 2014, donde se define cómo va a ser cómo sería la integración de las energías renovables principalmente al sistema interconectado nacional. Esta ley ya digamos que le deja de tarea a la CREG definir la parte técnica y documental para poder llevar a cabo esta conexión de los autogeneradores ya al sistema interconectado, y le deja de trabajo a la UME que defina ciertos beneficios tributarios que podrían tener estos autogeneradores. Por un lado, la CREC hizo su trabajo con la CREC 030 en el 2018, que pues enmarcó todos los procedimientos y toda la parte documental. Y más adelante, en el 2021, con la resolución 174, hizo algunas modificaciones y terminó de aclarar. Digamos que la CREC 174, la resolución 174, es la que enmarca la mayor parte de lo que es la generación distribuida en Colombia. Casi todo, digamos, lo que uno necesita saber en primera mano de los procedimientos y de lo que se requiere para uno poder ser un autogenerador está en esta norma. Y también la UME por su parte pues hizo su trabajo mediante la resolución UME 319 de 2022, en donde define cómo se pueden acceder a algunos de los beneficios tributarios, algunos beneficios fiscales que hay para estos autogeneradores. Y digamos que también podemos mencionar la CREC 135 de 2021, que define algunos requisitos, algunos deberes ya de los usuarios para temas, digamos, de seguridad, ya que están conectados a la red eléctrica. También digamos que podríamos mencionar otra extensa cantidad de normas como la resolución RETIE y la NTC, que enmarcan como tal toda la parte eléctrica de Colombia y pues también afectan la parte de autogeneradores. Pero lo que es de aplicación directa y neta para autogeneradores, pues serían estas las más importantes. Genial, muchas gracias, Juan. Bueno, y con respecto a si un cliente, por decir en el caso ya de Colombia, quiere participar como un generador distribuidor mediante el uso de sus paneles solares, ¿cuáles son los pasos que debe seguir o es el proceso que debe seguir? Vale, pues inicialmente el cliente pues llegaría a nosotros a través de alguno de nuestros canales de atención, ya sea pues telefónico, WhatsApp, correo electrónico, que son los que se están manejando. Y lo que se haría de primeras es darle una asesoría al cliente para definir de una mejor forma si el cliente necesita un sistema de inyección a red o de pronto necesita un sistema aislado. Digamos que muchos llegan a nosotros con la idea de instalar un sistema de paneles solares, pero no tienen muy definido cuál es el que necesitan o de pronto no conocen mucho al respecto. Ya nosotros le damos la asesoría y cuando ya se haya decidido que desea un sistema de inyección a red, entonces pasamos a hacer una consulta de disponibilidad ante la red eléctrica para poder validar de qué potencia podemos instalar nuestro sistema. Digamos que ya cuando se firma como tal el contrato para realizar el sistema, ya los demás procesos se encarga directamente Autosolar, que sería como tal la instalación del proyecto en campo y la legalización de este proyecto, que la legalización pues incluye algunas cosas como es el diseño detallado,
como es la certificación RETIE, que es llevar, digamos, a un organismo especializado a que revise nuestra instalación y nos emita un documento que dice que cumple con la normativa colombiana. Estos documentos pues se deben entregar ante el operador de red y hacer una serie de pasos para que ya finalice con unas pruebas de conexión en las cuales van a revisar que el sistema funcione bien. Se va a instalar un medidor bidireccional y ya tendríamos el sistema totalmente conectado y totalmente funcionando. Genial, totalmente claro. Bueno, y con respecto a los permisos y requisitos que hay que seguir, en el caso de Perú, ¿cuáles serían esos? Cuando Bueno, se explique claro. claro, a ver, un poco viendo eso, a ver, de lo ya definido anteriormente, de acuerdo al tipo de generador distribuido que van a hacer, que por el principio estaría como un proyecto de decreto supremo, eh, podríamos ver, definir un permisos que podrían dilatarse el tiempo dependiendo cuál sea su nivel de capacidad, ¿no? ¿Qué es lo que necesitamos por el momento? Pues más que nada referencias técnicas. El estado del arte de la red de distribución que nos abre paso justamente a definir los estándares mínimos técnicos, ¿no? Que en principio ya están establecidos, podemos tomar de referencia algunos casos para poder establecer justamente justo las condiciones a las que tendrían que trabajar los sistemas de autoconsumo para hacer generación distribuida, ¿no? Y sobre todo los procedimientos. En el proyecto de decreto supremo para los medianos generadores distribuidos se detalla una especie de diversos pasos a seguir para poder hacer un estudio de conexión concreto y poder ser un generador distribuido como tal, ¿no? Pero para el microgenerador distribuido, que va a ser el grueso de personas, de usuarios que van a optar, que puedan optar ser generadores distribuidos, en principio es un poco más simple. Podrían hacer la solicitud, el estudio de conexión lo hace el mismo empresa de distribución y el que avala justamente este proceso sería Ocinermin, de acuerdo al proyecto de decreto supremo. La idea es que no dure esto un plazo mayor de 30 días, ¿no? Esto, el que vela por esto sería netamente Ocinermin. Y en principio, de acuerdo a lo que se define en el estudio de punto de conexión, pues se va a establecer, ¿no? Si es que se utilizaría la inversión definida, ¿no? En este caso por el usuario principal, el tema del cambio de medidor bidireccional, ¿no? Tendríamos que ver ahí cuáles serían los procedimientos como tal ya definidos en papel. Por último, ver un poco el tema modelo regulatorio para poder ver un poco de los incentivos que tendríamos como generadores distribuidos, los usuarios finales, en principio para poder ver el tema de la comercialización de nuestros excedentes. Esto más que nada porque tanto Perú como Colombia tenemos un buen recurso solar que nos podrían ayudar tanto para poder tener un mayor viabilidad al momento de invertir en los elementos que nos permitan ser generadores distribuidos, ¿no? Eh, por parte de Autosolar como tal, ya tenemos justamente las luces justamente nos comparten nuestros compañeros de Colombia, donde se desarrolla esto, y estamos al tanto justamente para poder ver los plazos mínimos, los que tenemos que seguir, algunos casos que nos puedan compartir y que justamente vamos a comentar en adelante. Muchas gracias. Bueno, y hablando en el caso de Colombia, ¿cuáles serían los requisitos y permisos que deben tener en cuenta en este caso los clientes o los interesados para el tema de la generación distribuida? Y también tener en cuenta los factores, qué factores participan en ello. Vale, en el caso de permisos, no hay como tal un permiso para hacer un generador distribuido, pero sí que hay que cumplir con ciertos requisitos. Entonces, digamos que si alguien desea ser generador distribuido, lo único que tiene que preocuparse es en hacerlo correctamente, cumpliendo pues los requisitos que hay. En ningún momento, pues digamos que un operador de red o alguna entidad va a entrar a decidir si puede o no puede conectarse a la red. Algunos de estos requisitos, pues digamos de los más importantes, es tener la disponibilidad de la red eléctrica y cumplir con algunos de los anexos que se ven acá, que van de la A a la G, en los que están en algunos de ellos pues lo que es el estudio de conexión simplificado, que es un estudio para ver qué tan fácil y qué tan viable es conectarse a la red en temas técnicos, algunos certificados de los equipos, de la capacitación de la persona que haga la instalación, manuales, etcétera. Estos documentos, digamos que en general son los mismos tanto para autogeneradores a pequeña escala, autogeneradores a gran escala y generadores distribuidos. Hay algunos de ellos, como lo son el estudio de conexión, que en algunos casos aplican, en algunos otros casos no, pero en general los requisitos son los mismos. Estos, digamos que mencionándolos desde la parte normativa.
Ya algunos otros factores que debemos tener en cuenta que también nos afectan y también pueden ser decisivos a la hora de elegir ser un autogenerador son factores como el entorno climático, en los cuales debemos evaluar temas de radiación solar, temas de nubosidad, pues, del recurso energético que va a ser el sol. El precio local de la energía nos va a afectar porque entre más costosa sea la energía en sitio, pues más viable es tener un sistema fotovoltaico. Asimismo, digamos, las personas que tengan un consumo muy bajo o de pronto un precio de energía muy bajo, pues habría que evaluar ya temas de recuperación de la inversión. Otro aspecto importante a tener en cuenta es el espacio disponible. Digamos que algunos clientes pueden tener mucho espacio para instalar paneles solares, como pueden haber otros clientes en los que requieren más potencia de la que pueden instalar de acuerdo pues a su disponibilidad de lo que serían techos, terrazas o lugares donde hay radiación solar y se puedan instalar estos paneles solares. Tenemos que tener en cuenta también lo que es la accesibilidad del lugar, ya sea para llevar el material o para llevar el personal técnico de autosolar, y también algunos factores de orden público. Hay lugares en Colombia donde tienen cierto control territorial, algunos grupos al margen de la ley, y pues debemos ser como cuidadosos en ese aspecto. Esto sería como lo importante a tener en cuenta para el caso de Colombia. Muchas gracias. Y hablando del impacto que tiene este tema de generación distribuida, al menos aquí en el Perú, ¿cuál sería un tema de costos quizás? A ver, sí, más que nada, al final ser un generador distribuido, el objetivo es ver cómo impacta esto en el bolsillo, ¿no? De los usuarios que van a optar a serlo. Eh, Como desde Autosolar hemos hecho un breve estudio que nos permite justamente identificar dónde sería provechoso, cuáles serían básicamente las tendencias que tendría que seguir para poder tener un proyecto de generación distribuida viable, de acuerdo al estado del arte, justamente más que nada en los regímenes tarifarios. Hemos analizado diversos casos, normalmente en la zona costera central y la parte de la sierra central sur. Tenemos clientes donde el grueso, donde se concentra la mayor parte de usuarios, Lima Norte, Lima Sur. eh, y hemos diferenciado para los usuarios que son de baja tensión, tarifa BT5B, BT3 y de media tensión MT4, MT2. ¿Cuál va a ser la diferencia en específico? Normalmente en las tarifas BT5B y MT4 no hay una diferenciación como tal de la calificación como tal del consumo. ¿Qué pasa? Aquí en Perú una particularidad es que se califica al usuario como presente o no presente en las horas fuera de punta dependiendo del tipo de régimen tarifario. Y asimismo, dentro de los conceptos de pago de electricidad, existen diversos acápites por conceptos que uno tendría que pagar, ¿no? Energía activa, algunas veces energía reactiva, excedentes de potencia, red de distribución, potencia activa de generación, potencia activa de distribución, que en principio genera un poco de inviabilidad al momento de ser un generador distribuido. ¿Por qué? Porque en principio esto afectaría netamente a lo que vienen a ser los conceptos de energía activa, que básicamente es lo que vamos a inyectar a la red. En principio, ¿para quiénes sería más viable, no? Como podemos ver en el gráfico, los que tienen la tendencia más alta de tarifa como tal, es para los usuarios de baja tensión BT5B residencial y no residencial. Normalmente, mientras más nos alejamos del centro y nos vamos para las zonas de la sierra, las tarifas van elevando mucho más. Y eso que no estamos hablando algunas veces de las zonas como por ejemplo en la selva, donde estamos desconectados, ¿no? Pero aún así se maneja una tarifa. Para estos casos, presentar un escenario de generación distribuida podría presentar una forma de poder tener una alternativa de ahorro a mediano plazo, ¿no? O es más, hasta corto plazo podríamos estar hablando en comparación al tiempo de vida útil de los sistemas. Podríamos hablar, por ejemplo, un consumo mínimo de lo normal, que ahorita un sistema de autoconsumo a partir de los 200 kilovatios hora podríamos tener una recuperación de entre los primeros 3-4 años, reducirlos hasta unos 2 años, hasta un año y medio. Por otro lado, para los usuarios de media tensión y los que tienen conceptos de pago por potencia, pues se tiene que evaluar. Y podríamos, es más, evaluar también formas de tener mejores incentivos para poder apaciguar justamente estos baches que tendríamos por conceptos de pago que no serían netamente de energía. Y esto aún como tal, como aún no hay una definición exclusiva para los incentivos que podríamos brindar, aparte de la operatividad que podríamos tener,
y todavía sigue como un proceso de evaluación, pero lo que tenemos en cuenta es netamente ahorita un poco de las luces de la viabilidad que tendría la generación distribuida, que al fin y al cabo siempre nos va a presentar ahorros. Genial. Y bueno, hablando con el tema del impacto que tiene este tipo de sistema, ¿cuál es el que maneja Colombia? ¿Cuál es el impacto que tiene? Vale. Para el caso colombiano, pues sí, como lo mencionaba Ricardo, hablar del impacto es hablar pues en términos monetarios principalmente. En Colombia, el precio de la energía está dado por dos factores principales. Uno de ellos, pues digamos que está ligado directamente al precio de producir y tener la energía en el sitio. O sea, estamos hablando de que varía geográficamente. En algunos casos hacia la costa, donde hay menores centros de consumo, menores centros de generación, la energía es más costosa. Y ya hacia el centro del país, también donde hay mayor generación, donde está concentrada más un poco la industria, el precio de la energía es más bajo. Por otro lado, digamos, para lo que son los usuarios residenciales, tenemos una clasificación de acuerdo a su capacidad adquisitiva, hablando en términos económicos. Esa clasificación se da en estratos del 1 al 6, siendo pues 1 los de menor capacidad, 6 los de mayor capacidad adquisitiva. Para los primeros tres estratos, del 1 al 3, se les da cierto subsidio en la energía que ellos consumen, entonces ellos van a ver un precio de la energía mucho más bajo. Estamos hablando de un 60% de subsidio para el estrato 1, 50% para estrato 2 y 15% para estrato 3. Ya para los estratos 5 y 6 se les cobra una tarifa adicional también para ayudar a subsidiar estos estratos iniciales. Entonces, digamos que para los estratos 5 y 6 que tienen una sobretasa, va a ser mucho más rentable instalar un sistema de inyección a red. Por otro lado, los usuarios comerciales e industriales siempre se les cobra también una sobretasa del 20%, entonces para ellos también es muy viable. Y digamos que ya tenemos por otro lado los usuarios no regulados, quienes también, digamos, en la experiencia que llevamos en Colombia, dado sus altos consumos, también puede ser muy rentable porque entre mayor sea el consumo de energía, entre más grande sea el sistema, como tal va a ser un poco más rápida la recuperación de la inversión. Entonces estamos hablando de que los más viables, los que podrían tener una mejor recuperación de la inversión, son de estratos 3 en adelante para consumos de alrededor de unos 350 400 kilovatios hora mes en adelante. Genial. Y bueno, hablando con respecto a las operaciones que aplican de acuerdo a la generación distribuida, entiendo que para Colombia el tipo de operación que usan es el net billing. ¿Puedes explicar un poco sobre este tipo de operación que aplican? Sí, digamos, el net billing es la metodología para el intercambio de energía, para hacer un autogenerador. Entonces, digamos que explicándolo un poco, el sistema de inyección a red como tal, pues va a producir energía eléctrica. Esa energía se la va a entregar al usuario, ya sea una vivienda, sea un local comercial, industrial. Y ese usuario, de acuerdo a la energía que necesite, va a tomar esta energía del sistema de paneles solares. Si le sobra energía, la va a inyectar a la red y se va a tener esa medición del total de la energía que se vaya inyectando. Si en algún momento del día requiere más energía de la que le está entregando el sistema fotovoltaico, va a tomar ese faltante de la red y también se va a llevar un total de la energía que se está importando. Estas dos medidas en ningún momento se van a mezclar, digamos que al final de mes se va a tener un total de energía importada, un total de energía exportada y se va a traducir en dinero. Ya ese dinero sí se hace el cruce de cuentas con el operador de red y se va a tener definido si va a haber saldo a favor del usuario o saldo a favor del operador de red. Ah, genial. Y en el caso de Perú, ¿cuál sería el tipo de operación que se aplicaría, ¿no? Claramente. Entiendo que el tipo de operación que se vería o que se está proponiendo es el Net Energy Metering, ¿verdad? Sí, es correcto. Lo que ahorita está en las documentaciones de propuesta, un Ujú. poco de acuerdo a lo que ya explicamos, justificando un poco este tipo de operación acá en Perú. eh, bueno, un poco lo que se propone es la operación de net metering, ¿no? Un poco la metodología. Igualito, ¿qué pasa? Acá sí se tiene un medidor bidireccional que no discrimina cuál es la exportación y cuál es la importación, de tal manera que a fin de mes, o
el periodo de medición que se tenga, se va a tener un total, ya sea positivo o negativo, de acuerdo a dónde se haya direccionado la energía, ¿no? Hablando de términos netos. Si es que se ha inyectado a la red, pues vas a tener energía saldo a favor. Si se ha tomado como tal, pues como tal vas a tener que pagar la resta de energía que has tomado. En principio, el costo de la energía va a ser invariable de acuerdo a si hayas inyectado o consumido. Ahora, ¿qué pasa con los excedentes, con este tipo de operación? En principio, estos excedentes no se traducen como tal de dinero. Netamente, se tiene un balance energético a cuentas de cada periodo de lectura y te serviría o le serviría al usuario final como una especie de crédito que se puede acumular mes a mes y se puede aprovechar en los meses de escasez. Pongo un ejemplo práctico. Por ejemplo, en la mayoría de los casos de la zona costera, las épocas de verano se tendrían producción de amplio, por así decirlo, energía, ¿no? Por ejemplo, llega a consumir en el mes de enero, o producir, perdón, en el mes de enero, 150% de su consumo de ese mes. Ese 50% de excedente se va a poder aprovechar el siguiente mes. Bueno, si el siguiente mes tiene excedente, se va a poder acumular y así hasta los meses de invierno. En los meses de invierno normalmente tenemos baja de producción, es natural. Y en esos meses donde no tengamos alta producción, no podemos cubrir en términos totales todo nuestro consumo, pues vamos a poder usar esos excedentes de verano. Al final y a cuentas, como pagamos mes a mes, ese dinero se va a ver reflejado justamente a posterior. Ahora, ¿cuánto me va a durar ese excedente, esos créditos? Pues a fin de cuentas y de lo que se propone, ese crédito de energía duraría específicamente solamente un año y se renovaría la cuenta. Y esto comenzaría a partir del momento de instalación, a partir de que se haga la legalización necesaria para poder operar como generador distribuido. Básicamente es eso. Ahora, por parte de definir para poder realizar un proyecto viable, pues se necesita tener un buen cálculo que nos pueda permitir no tener sobre excedentes más de lo necesario como para poder cubrir toda la demanda de los meses de invierno. Bueno, en Autosolar nos preocupamos mucho de eso, ¿no? La forma de cómo hacemos el cálculo y tomar en cuenta de no tener un sobrecosto, ¿no? En principio ese es el fundamento justamente de las propuestas que podemos llegar a proponer. Genial. Con referente a los incentivos, ¿cuáles serían estos principales incentivos para cambiarnos a un tipo de sistema de generación distribuido? Vale, para el caso colombiano, siguiendo con el tema del intercambio energético, tenemos los principales beneficios, pues van a ser en términos de dinero. Digamos, el costo, el intercambio de esa energía, que tan favorable es. En este caso tenemos los excedentes tipo 1 y los excedentes tipo 2, que para explicarlos, por ejemplo, un usuario puede tener en un mes dado un consumo de 100 kilovatios hora mes y una producción de 150 kilovatios hora mes. Esa producción, los primeros 100 kilovatios, como son iguales a su consumo total, entonces se van a considerar excedentes tipo 1. Esos excedentes tipo 1 se van a pagar a un muy buen precio. Y ya los siguientes 50 kilovatios hora mes adicionales que produjo, que como tal los inyectó a la red, pero nunca los tomó porque fueron superiores a su consumo, se van a pagar a precio de distribución, que es mucho menor. Estamos hablando de que en Colombia el precio del kilovatio oscila entre los 800, 900 pesos, digamos que 1000 pesos. En este caso, entonces, el cobro hacia el usuario pues va a ser de 1000 pesos por kilovatio hora. El pago de los excedentes tipo 1 sería alrededor de los 900 pesos, un valor pues muy similar. Y el precio de los excedentes tipo 2 ya sería alrededor de 250, 300 pesos. Entonces digamos que tenemos un valor en el que si dimensionamos el sistema para que produzca cercano al total de la energía que consume mes a mes, vamos a tener una facturación muy cercana a cero. Ya si se dimensiona un poco más grande, podríamos tener incluso saldo a favor y no tener que pagarle nada al operador de red. Digamos que por otro lado, la parte de los incentivos tributarios, hay ciertos incentivos que fueron los que se definieron en la UCME, que se mencionó hace un rato, que estos incentivos, digamos, cubren algunas cosas como son excepciones en el pago de impuestos y, bueno, hay otra serie de incentivos ahí.
También está el tema de las facilidades de conexión que están definidas pues en la CREC 174, y es que la mayoría de los generadores en Colombia tienen unos protocolos, unos procedimientos para conectarse como tal a la red eléctrica que son mucho más extensos. En el caso de los autogeneradores son un procedimiento mucho más definido, mucho más ágil y mucho más fácil de realizar. Entonces digamos que este también es muy importante porque nos facilita poder entrar a ser un generador distribuido o un autogenerador. Genial. Bueno, Juan, hablando del caso ya de Colombia, existen, bueno, me imagino instalaciones que ya están aplicando este tema, este tipo de sistema. ¿Me puedes comentar algunos de ellos? Sí, claro que sí. Tenemos algunos de nuestros proyectos, son en este caso el que se puede ver de primeras a la izquierda. Es un proyecto residencial ubicado en Cota, Cundinamarca, bastante cerca de nuestra sede aquí en Colombia, el cual pues tiene un sistema de inyección a red que cubre el 100% pues de la capacidad de consumo de ellos. El siguiente que vemos, el de Sabaneta, Antioquia, ya es un proyecto más grande, es un usuario como tal industrial. También se busca cubrir cercano al 100%. Y el siguiente es un proyecto que queda en San Martín Meta. Este lugar es bastante soleado, pues queda ya en los llanos. Y particularmente este proyecto ha estado generando más energía, digamos, de la que se tenía prevista, y todos los meses desde que entró en funcionamiento ha presentado saldos a favor. Entonces ya lleva un acumulado, ese acumulado de acuerdo pues a lo que se elija al cliente le va a ser ingresado a su cuenta bancaria, ya sea cada 2 meses o cada 6 meses. Genial. Bueno, creo que con esto terminamos nuestro webinar, pero pasamos a la parte final, que sería contestar las preguntas que se han establecido algunos de nuestros participantes. ¿Les parece si empezamos? Venga, sí. Bueno, como primera pregunta tenemos de Luis Alberto Peña, que nos indica qué documentos tendríamos que presentar a las concesionarias cuando se va a dar la generación distribuida, al menos aquí en Perú, en el caso de Perú. Bueno, va a depender. Al momento, como mencionábamos, como lo que se tiene que es el proyecto de decreto supremo, lo que tenemos ahorita de información va a depender mucho si vas a optar por ser mediano generador distribuido o micro generador distribuido. En el caso de que optes por ser microgenerador distribuido, es básicamente una solicitud formal de acuerdo a, bueno, va a depender, no hay ninguna como tal restricción para poder hacer esta solicitud. Se le va a hacer directamente a la empresa de distribución eléctrica y bajo algún salvoconducto, alguna entidad que nos podría apoyar en la forma de tener en términos cortos el tema de la aprobación, el estudio de conexión para poder aplicar ya lo que viene a ser la generación distribuida, sería por parte de Sinermin, ¿no? En principio, toda la inversión, como lo comenté, lo haría el usuario final. Y básicamente eso sería para un microgenerador distribuido, ¿no? Donde no se podría comercializar los excedentes y sería bajo el término que la operación que hemos comentado, que es el net metering. Que en principio es muy amplio, realmente podríamos extendernos hasta otro webinar y hablar un poco más de esa operación, si es que se da la oportunidad. Para hacer un mediano generador distribuido, sí, un poco se pone amplio el escenario, ya que ahí sí entramos con el coordinador de despacho eléctrico, debido a que los niveles de consumo se elevan mucho. Entonces, como tal, es más, partiendo de lo principal, que el estudio de conexión sería por parte de ambas, de lo que viene a ser el distribuidor o comercializador en este caso, y del interesado. Ahora, esto es importantísimo, ¿por qué? Porque aquí se tiene que definir si es que también el usuario final tiene redes propias que ha invertido para poder transmitir la energía dentro de su predio, dentro de su terreno, ¿no? Donde tenga el contrato. Y a partir de ello definir si es que si es que se hace alguna observación o no, a subsanarlas, ¿no? Todo esto igual va a estar bajo la supervisión de Sinermin, y también se puede hacer un contrato como tal libre, ¿no? Por parte entre lo que viene a ser el interesado y la empresa distribuidora con la que se tenga el contrato libre, o en todo caso entre los 100 y 200 kilovatios regulado. Aquí el único detalle es que los plazos tal vez pueden ser un poco más extensivos. ¿Por qué? Porque como tal podríamos hablar de hasta unos 2 meses de dilatación de tiempo máximo para poder definir justamente la legalización como tal, no todo el proceso de legalización. Sin embargo,
Esto básicamente es en primera instancia, ¿no? A medida que se vaya, una vez que se apruebe, definiendo los procedimientos un poco más específicos, sabiendo quiénes son los actores que deben participar justamente, competentemente, ¿no? Como generador distribuido, pues vamos a simplificar muchos casos. Y podemos tomar el ejemplo de Colombia, ¿no? En todo caso, en parte de Autosolar tenemos esa facilidad de tener justamente el apoyo directamente del expertise que tiene tanto España como Colombia y poder buscar vías de solución ante cualquier incidencia, ¿no? Como les comento, para el grueso de participantes que sería micro generador distribuido, que es justamente los usuarios regulados, no habría mucha dificultad. Sin embargo, si es que la dificultad se presenta, pues estamos un poco respaldados por lo que viene a ser Colombia y España. Genial. Bueno, esta pregunta creo que va más para Colombia. Es de Carlos Castro. Él dice: hola, saludos para todos. Somos clientes en Colombia, municipio en Puerto Gaitán Meta. Autosolar nos hizo una instalación de un sistema energético solar nuevo. Mi pregunta es, ¿no? ¿Se puede hacer algún tipo de seguimiento al funcionamiento de este sistema de manera remota? Sí, claro que sí. Hola, ¿qué tal, Carlos? Se puede hacer una monitorización, depende, creería yo, la mayoría de inversores que nosotros instalamos son de la marca Growatt. Todos estos vienen incluidos pues con la posibilidad de instalar un módem y monitorizarlo vía Wi-Fi. Growatt pues cuenta con una plataforma especializada para hacer el monitoreo de este sistema, donde podemos ver gráficos de su producción, ver su producción en tiempo real e incluso hacer ciertas configuraciones y ciertas modificaciones. Entonces sí, sí que se puede. Si tiene el sistema, puede comunicarse pues con nosotros y ya el área de soporte técnico pues le dará la asesoría necesaria para que pueda tener el sistema conectado a internet y para que pueda hacer la monitorización del mismo. Genial. Otra de las preguntas que vienen es de Gerardo Casas. En Colombia, si el predio está en propiedad horizontal, ¿cómo sería un distribuidor de generador? Vale, para el caso de propiedad horizontal, digamos que no hay como tal una normativa que nos indique si hay alguna restricción o si hay alguna forma de manejarlo. Digamos que por el lado normativo se maneja común y corriente como cualquier otro generador distribuido, pero en la parte técnica sí que tenemos más cosas a tener en cuenta. Como se mencionó, digamos, el espacio disponible para la instalación de los paneles fotovoltaicos, para este caso sería como el de mayor relevancia. Digamos que hemos tenido casos de personas que tienen su apartamento, que quieren ser generadores distribuidos, pero que no tienen un espacio con radiación solar para instalar la casa por pues, la misma naturaleza de ser propiedad horizontal. Entonces, digamos que la limitante o la forma de manejarlo es que el mismo propietario, pues quien está interesado, defina si tiene de pronto acceso a una terraza, acceso a un techo donde se puedan instalar los paneles fotovoltaicos. Ya por lo demás, teniendo pues que sí se puede, o sea, teniendo los permisos respectivos, la disposición del espacio respectivo, pues ya se hace un manejo normal como cualquier otro autogenerador. Bueno, y otra pregunta que tenemos es para Perú. Dice: en Perú nos hablan de las limitaciones del sistema para evitar la inyección. ¿Qué pasaría si llegáramos a inyectar? ¿Hay alguna sanción? A ver, no, en principio no, como tal no hay una definición tampoco de cuáles son esos excedentes, ¿no? Cómo se miden. Porque en principio la mayoría de estos medidores son unidireccionales. La idea de inyectar, que en principio se hace la inyección bajo periodos muy cortos, más que nada por el periodo de control que tienen los sistemas de comunicación de todos los inversores de conexión a red, cuando se configura para no inyectar, en principio son inyecciones mínimas. Podríamos hablar de 50 vatios, 60 vatios, cada vez que se haga un ciclo de sensado, ¿no? En este caso, todos los sistemas de autoconsumo salen con su sistema de sensado, que es importantísimo para poder nosotros también monitorear cómo se comporta el sistema como tal, ¿no? La idea de nosotros, al menos en Perú, tener este sistema también nos permite conocer de que no se ha inyectado en función a lo que se tiene en total, nada, ¿no? Básicamente algo mínimo. Pero es natural que se inyecte, más que nada para mantener justamente el lazo de control. Y no hay sanción como tal. Más que nada también porque si no se detecta como tal la red, el sistema solar fotovoltaico de autoconsumo, pues por protección se apagaría en este caso.
Gracias. Bueno, otra pregunta que tenemos es, en Colombia, ¿cuál es la máxima producción de megavatios por hora para un proyecto sin que nos limiten las normas de protección ambiental? Me parece, Juan, que tienes el audio en silencio. Ah, sí. Eh, para el caso de generación fotovoltaica en Colombia, digamos, para lo que serían grandes proyectos, no sabría de pronto hasta qué punto, pero pues sí va a haber un punto en el que si el proyecto es muy grande, pues va a tener incidencia en su entorno, de pronto incidencia en algunos lugares protegidos por temas medioambientales. Por lo demás, para la generación fotovoltaica, más que tener una normativa que la limite, tiene muchas normativas que al contrario la favorecen, porque justamente se está tratando de hacer una transición en la cual se fortalezca un poco más la generación fotovoltaica, la generación de fuentes no convencionales de energía, que justamente es el enfoque principal de la ley 174, de la ley que se plasmó impulsando los autogeneradores. Entonces, digamos que sí, si se mezcla de pronto ya con tener que talar un bosque, tener que invadir un río para instalar esos módulos fotovoltaicos, sí habrían ciertas limitaciones medioambientales. No podría darle como tal una ley, una norma específica, porque pues ya serían muchos entes los que entren a validar esos temas. Pero como tal, no hay, digamos que una norma que enfoque a como tal a limitar el sistema de generación, si es de fuentes no convencionales de energía, en este caso pues de sistemas fotovoltaicos. Genial. Eh, Luis Alberto nos vuelve a preguntar, ¿por qué está demorando el tema de la generación distribuida en Perú? Y en caso que se tendría que pagar por un cambio de medidora bidireccional, si es que se diera claramente. Sí, claro, listo. Buenas tardes, Luis Alberto. A ver, ¿por qué está demorando la generación distribuida en Perú? Todo el mundo se lo pregunta, pero realmente, como tal, no es una pregunta que podría considerarse, debería hacerse en primera instancia. ¿Por qué? Porque en principio generación distribuida en Perú, la esencia de tener o ser un generador distribuido en Perú, recae netamente en lo que viene a ser el hecho de poder aprovechar nuestros recursos y dos, poder mejorar las redes de distribución, como lo explicó Juan en el webinar, ¿no? Con los impactos que tiene en este caso en Colombia. A ver, en principio el demoro de la generación distribuida en Perú es netamente un tema político, que en principio podemos estar, en casos muy optimistas, en caso de ser muy optimistas, podríamos estar hablando de solamente una decisión, una firma como tal, y poder ya definir, por así decirlo, los actores que nos puedan permitir dar los pasos, ¿no? Para hacer un generador distribuido. Pero como tal, al ser una decisión política, tiene que estar muy acompañado de la voluntad política. La voluntad en este caso, pues recae netamente en los gobernantes de turno, ¿no? Estos gobernantes de turno, pues en principio nos los ponemos nosotros, lo que somos como tal los ciudadanos. ¿Y cuál es nuestro rol en este caso? Pues justamente hacer el impulso, el manifiesto, lo que viene a ser la información. Por ejemplo, este webinar nosotros como tal, otros lo hemos preparado más que nada para poder dar a conocer un poco más, tratando de concretizar algunos conceptos en el público en general, lo que viene a ser la generación distribuida. Y tener esa información es muy valiosa. ¿Por qué? Porque nos permite a nosotros, una vez que sale una ley que normalmente no es tan conocida o no tiene mucho alcance, pues no nos agarre desprevenidos, ¿no? Y podamos aprovecharlo en todo caso estos beneficios. Ahora, por el tema del medidor bidireccional, en principio sí, el que invierte en este caso sería el usuario interesado, ¿no? Y algunas veces, y es un programa justamente que se podrían llegar a aplicar y que probablemente se apliquen, que es justamente los incentivos que tendrían las empresas distribuidoras, ¿no? Porque en principio todas las empresas distribuidoras o todas las empresas que se dedican netamente a las redes de distribución tienen un departamento como tal que puedan permitirles justamente ver el tema de tecnología de medición, ¿no? Telemedida, medición bidireccional, y nos puede facilitar mucho esos procesos. En principio tendríamos muy buenas ofertas. Ahora, desde Autosolar como tal, tenemos la ventaja justamente de que como tal, nuestros medidores que vienen incluidos en estos kits, que son compatibles con los inversores que proveemos, pues son bidireccionales.
tenemos doble medición básicamente, uno por parte del usuario para poder tener la gestión del mismo y una por parte del distribuidor para poder tener los principios de comercialización y cuáles son los términos justamente a mes de lectura, ¿no? Pero básicamente, si hablamos para el medidor, bueno, en este caso para ambos medidores, pues la inversión sería del usuario. Muchas gracias por aclararnos esto, Ricardo. Bueno, esta pregunta me parece que es para Juan. ¿Qué materiales y equipos e instrumentos están exentos de IVA en Colombia sin necesidad de solicitar un certificado a la UNPME? A la UPME. Sí, UNPME. En Colombia sí, digamos que la parte de los beneficios tributarios que hay unos, digamos como para poner en contexto a las demás personas, hay un certificado que se solicita a la UPME, que es justamente pues de la que yo estaba hablando hace un rato, de los beneficios tributarios, con la cual haciendo un proceso de solicitud, llenando unos requisitos y una serie de cosas, se dejan exentos de IVA todos los materiales que tienen que ver con sistemas fotovoltaicos. Pero hay dos materiales, bueno, hay una serie de equipos que son de aplicabilidad única y exclusivamente para sistemas fotovoltaicos que desde siempre sin necesidad, sin necesidad de solicitar o hacer ningún tipo de trámite, no tienen que pagar ni aranceles ni IVA dentro del país en su comercialización, que son los paneles fotovoltaicos, los inversores, los controladores de carga y los controladores de bombeo solar. Esos serían, digamos, que los equipos que están en estas categorías que no tienen que pagar IVA en ninguna ocasión. Bueno, otra pregunta es, en el caso de Perú, ¿cuál es el mínimo de inversión y de dimensiones físicas para tener un sistema local sin ser distribuidor en este caso? Sin presentar como generador distribuido, pues no hay un mínimo como tal. A ver, el mínimo va a ser dependiendo, ¿no? Cuál sea el consumo. A ver, va a depender normalmente un local, si es que es un local como tal, crece para arriba, es decir, si se quiere ampliar las dimensiones de las instalaciones, normalmente tiene que ir piso por piso, pues solamente tendremos el área disponible en el techo, ¿no? Porque es el principio donde se desearía instalar, ¿no? El mínimo como tal, para un sistema de autoconsumo común, es aproximadamente uno que ocuparía para unos 8 paneles o 12 paneles como mínimo, ¿no? Hasta 16 podríamos hablar. Sin embargo, para escenarios de autoconsumo podríamos limitarlo netamente a 8 como máximo, como mínimo, perdón. Cada panel aproximadamente tiene un espacio útil o usable de 2.5 metros cuadrados. Si son 8, pues son alrededor de 8 por 2.5, que es 20 metros cuadrados como mínimo, ¿no? Que tendríamos que tener disponible. Ahora, para que sea viable va a depender, porque podemos tener un espacio mínimo, pero de pronto tenemos un consumo muy amplio, o tenemos una tarifa que tiene muchos conceptos de pago que no son netamente de energía. Como les mencioné anteriormente, podemos estar hablando de conceptos de pago por potencia. ¿Qué pasa? Que acá en Perú no está muy definido cómo establecer el retorno de la inyección, en este caso de generación distribuida, en términos de potencia, porque no hay una definición de potencia firme para las energías renovables, ¿no? Bueno, recursos distribuidos en este caso. Eh, Sería una forma de establecer un incentivo más amplio definiendo esos conceptos, o en todo caso definiendo otra forma de lectura que nos pueda dar un aprovechamiento total. Pero hasta el momento no. Lo único que tenemos en cuenta es justamente que el mínimo, tomando en cuenta una facturación mensual de 300 soles o 400 soles al mes, de unos 20 a 40 metros cuadrados mínimos que tendríamos que tener en cuenta, tomando en cuenta ahí algún área disponible para poder pasar por ahí y hacer mantenimiento y demás, ¿no? Claro. Bueno, otra pregunta, creo que esta es para Juan, me parece, porque ya es un tema de sistema. ¿De qué forma se puede proyectar el retorno de esta inversión e instalación del proyecto? Vale, los temas de retorno de la inversión, digamos que no aplican directamente para paneles fotovoltaicos, son pues un tema como tal de economía, de análisis, que es pues muy genérico, ¿no? Sería pues tener en cuenta el ahorro de energía, que pues en lo que enfocamos por relación costo-beneficio siempre va a ser de alrededor del 90% de la facturación, de lo que facturaba normalmente. Entonces coger ese ahorro y compararlo con el precio del sistema fotovoltaico, proyectarlo en el tiempo y ver en cuánto tiempo pues se hace como tal ese pago del mismo sistema.
también hay que tener en cuenta que el precio de la energía va a ir subiendo gradualmente, mientras que pues el sistema fotovoltaico que se le ha instalado pues va a quedar y no va a tener ningún incremento, ningún tipo de precio, en ningún tipo de costos. El mantenimiento que requiere, que pues normalmente se tendría en cuenta también, es un mantenimiento muy pequeño, ya que incluye únicamente la limpieza como tal superficial de los paneles. Entonces digamos que este costo es muy mínimo, en algunos casos pues despreciable. Y pues ya es simplemente tener en cuenta el ahorro respecto al precio del sistema y proyectarlo. Genial. Bueno, ya dando por finalizado este espacio del área de preguntas, indicarle a los participantes que estaremos lanzando una encuesta donde podrán validar o, bueno, en este caso, evaluarnos sobre nuestro webinar, y también pueden colocar sus datos para los certificados que vamos a emitir, para poder emitirles el certificado y el correo electrónico para hacerles llegar este certificado posterior al webinar. Bueno, mientras los chicos van llenando el cuestionario, no sé si hay algo más que quieran agregar, Juan, Ricardo. Sí, no sé si nosotros teníamos un par de diapositivas por si de pronto mencionaban algunos temas, un material de apoyo. Sí, claro, Podríamos, digamos que dar a podríamos. conocer el tema de todas formas. Claro, me parece bien. Vale. Bueno, esta diapositiva es un poco para mostrar como el comportamiento de la calidad del servicio de la energía eléctrica en Colombia. Pues los que aparecen en verde son quienes presentan menores fallas. Los que aparecen en naranja rojo pues presentan mayor cantidad de fallas y mayor duración de las fallas al año. ¿Por qué digamos que teníamos lista esta diapositiva? Porque para lugares donde la energía falla constantemente, digamos que para algunos clientes puede ser de gran interés instalar un sistema fotovoltaico, pero con baterías, ya que le va a dar ese respaldo, le va a garantizar ese suministro de la energía eléctrica a lo largo del tiempo, independientemente de las fallas. Y en la otra diapositiva, por favor. Sí, claro. Esta era para mostrarles un poco la parte eléctrica como se está manejando en Colombia, la matriz de generación. En este caso podemos ver que la generación solar fotovoltaica corresponde únicamente a la cantidad de 0.1%. Realmente tenemos mucho camino por recorrer. Vamos a tener mucho tiempo con grandes incentivos tributarios, grandes incentivos para la conexión de estos sistemas, ya que pues estamos empezando apenas. Entonces, para incentivarlos también a que instalen pues este tipo de sistemas, que hay muy pocos y realmente tienen muchos beneficios. Y además los costos como tal, el CAPEX, la inversión como tal, va a la baja, ¿no? Podemos verlo en las tendencias del mercado, bueno, algunos datos de mercado que podemos observar en internet y se puede validar. Eh, bueno, básicamente eso es lo que podríamos extender hasta o buscar otra forma por siguientes webinars, poder hablar un poco más ya de la operatividad como tal, tecnicismos, tal vez algunos interesados que desearían ver un poco más de lo que viene a ser eh, comportamientos, ¿no? En todo caso de un generador distribuido, lo podrían dejar justamente acá en la lista justamente, creo que hay dentro del formulario, que es lo que le gustaría que se converse en el próximo webinar. Vamos a estar muy atentos, vamos a dar bienvenida a todos los comentarios que nos puedan hacer. Vamos a mejorar también nosotros para poder darle mejor información, y agradecemos en principio a todos los participantes por su asistencia y por acompañarnos en este webinar del día de hoy.